Buenos días, queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús. En el día de hoy la lectura del Antiguo Testamento la encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 23 de los versículos 23 al 29. Dice así la santa palabra de Dios. Pregunta el Señor: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esto es palabra de Dios. Amén. Para el día de hoy está tomada del libro de los Hebreos. Vamos a leer desde el capítulo 11, versículo 29, y vamos hasta el capítulo 12, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas,
Es el evangelio que corresponde al 10º domingo después de Pentecostés. Lucas capítulo 12, versículo 49 al 56. Dice así el evangelista Lucas acerca de lo que Jesús les enseñó. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para traer paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Y todos leamos el versículo 52 y 53. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes: cuando veáis la nube que está saliendo del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y así también sucede. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Es palabra de Dios. Señor, te alabamos porque tu palabra es la verdad. Santifícanos con tu verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, siempre buenos días para todos y todas, hermanos. Y buenos días para los que están conectados. Espero que allá donde estén sentados, no por ahí acostados en la cama, a no ser que esté enfermo. Y donde estén allí los que están conectados, tengan su Biblia a la mano, por favor, para que ustedes conozcan lo que dice la palabra de Dios y puedan explicarle a otras personas qué quiere decir este texto. El texto para la predicación de hoy está en Jeremías capítulo 23 y abunda también las falsas enseñanzas. Y las iglesias se han dividido y las familias se han dividido. ¿Por qué? Por tanta enseñanza que quiere la gente escuchar. La gente le gusta ir a escuchar donde le digan lo que él quiere escuchar. Va a ser próspero, va a ser exitoso, no se va a enfermar, usted es el hijo del rey. ¿Y no ha leído que la Biblia dice que ustedes son dioses? Entonces usted es Dios. No es sino que declare lo que quiere y de una vez se le realiza. Y usan los textos bíblicos, claro, un versículo, ¿no? Porque las herejías también son bíblicas. Un versículo para decir lo que ellos quieren decir y no lo que nuestro Señor Jesús enseñó. Por eso iglesias y familias se dividen y algunos hijos van a una iglesia que según les gusta, otros van a otra iglesia que también les gusta, el papá va a una iglesia, la mamá va a otra iglesia, porque es donde a ellos les gusta, así la doctrina sea lo más falso y el profeta sea el más falso de los falsos. Pero como no saben distinguir, pues hay un dicho popular o de la sabiduría popular que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y así pasa hoy en día. Vamos a hablar, lo primero que vamos a hablar, tomando el texto de Jeremías capítulo 23, que fue la lección del día de hoy, versículo 23 al 29, lo primero que vamos a hablar es sobre los profetas que
que profetizaban mentira y engaño en el tiempo de Jeremías. Y Jeremías les dice: ¿hasta cuándo van a seguir predicando y enseñando todas esas falsedades? ¿Quiénes eran estos? Si usted se devuelve unos capítulos en el libro de Jeremías, capítulo 14, allí encontramos quiénes eran esos falsos profetas y qué era lo que profetizaban. Entonces, por favor, ir al capítulo 14 de Jeremías, y allí vamos a encontrar el versículo 13 hasta el versículo 15. Dice así: y yo dije, o sea, Jeremías le dijo al Señor: ay, Señor Jehová, y aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Y me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Son visiones mentirosas, adivinación, vanidad y engaño en su corazón son los que os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no los envié. Y me dice: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Paremos ahí. En el tiempo de Jeremías había muchos profetas, y los reyes y los sacerdotes de ese tiempo, los gobernantes de ese tiempo, le creían a estos profetas porque ellos decían: no, yo vi visión, que esto va a ser paz y paz y paz, y eso va a ser una paz duradera, y entonces va todo a ser prosperidad, y todo va a ser bendición. Claro, eso querían escuchar los reyes de ese tiempo, los sacerdotes de ese tiempo y los maestros de ese tiempo. Pero Jeremías, él predicaba la ley de Dios y les advertía que ellos eran falsos profetas. Y Jeremías les recordaba lo que la ley decía. Y ellos, y yo creo que usted también no sabe lo que dice la ley de Dios acerca de los falsos profetas. Sería bueno que lo viera, hermano. Vamos al capítulo 13 de Deuteronomios. Y por favor, los que están allá conectados, busquen su Biblia. Deuteronomio capítulo 13. Y fíjese, ¿por qué existen falsos profetas? Mire, Deuteronomio capítulo 13 dice, versículo 1 en adelante: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser ¿qué? Muerto. ¿Qué tal que mi Dios hoy mandara a juicio a tantos falsos profetas que abren un negocio y le ponen su nombre, iglesia no sé qué, y abren ese negocio para pedir cada rato la plata, y se hacen ricos, y la gente le cree, y hacen un imperio de riqueza, y todo a su nombre, como si la plata hubiera sido de ellos, expoliando a las ovejas. Pero Dios los deja, porque la gente le gusta escuchar que le digan que hay prosperidad, que hay éxito, que ellos son hijos del rey, y que un hijo del rey no puede andar pobre, que ellos son dioses, y que un Dios puede decir: soy sano, soy exitoso, y entonces declara, y entonces como declara, ya va a ser así. Hermanos,
¿Cuál es el propósito y las enseñanzas de estos falsos profetas? Miren, hermanos, volvamos al texto del día de hoy. Jeremías capítulo 23, versículo 27. Mire, Jeremías mismo está allí ante Dios y dice Dios a Jeremías: ¿no piensan cómo hace que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre? ¿Por quién? Por los Baales. Los Baales eran los dioses paganos de ese tiempo. Las imágenes de Acera, las imágenes de Moloch, todos estos dioses paganos que los mismos judíos cayeron en ofrecer sus hijos a estos dioses paganos. Bueno, hoy también hay Baales, donde los falsos profetas los empujan a que adoren a ese Baal y no adoren a Dios, cuando la ley de Dios dice: solo a Dios adorarás y solo a Él le pedirás y solo Él es el intercesor, porque Cristo fue el único que pagó el precio de sus pecados. Pero esos falsos profetas dicen: no, sí, Cristo, pero venga y adoramos a fulano, a sutano, a perencejo, o sea, a un ser humano, sea mujer o sea hombre. Es que ese santo sí me hace milagros. La ley de Dios castiga a todo falso profeta. A su tiempo, Dios nuestro Señor lo sacará a la luz. Porque este falso profeta, con sus falsas enseñanzas, lo único que busca el diablo a través de esos falsos profetas es que se aparte la gente de Dios y se olviden del nombre del Señor. Hermanos, nuestro Señor Jesús nos advirtió que en los posteriores tiempos habrán falsos cristos, falsos profetas. Eso lo sabemos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Mírelo, allá lo dice, hermano. Que en los posteriores tiempos habrán falsos profetas, falsos maestros. Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y hay escogidos que son tan engañados que dicen: pero pastor, es que yo fui y ese señor hacía así y todos caen. Entonces, porque hace así y todos caen, ese es un verdadero profeta. Póngale atención lo que enseña, porque el diablo también hace milagros. Pero eso no quiere decir que predica el santísimo evangelio del Señor y que predica la ley de Cristo. Hermanos, el propósito de esos falsos profetas que ya nuestro Señor nos advirtió y que abundarían en los posteriores tiempos son los que estamos viviendo. Este propósito de ellos es que usted crea en usted y no en el Señor. Cuando un falso profeta te dice que tú eres Dios, es que no lo ha leído en el Salmo 82, versículo 6. Hoy lo leímos, ¿sí? ¿Y qué dice el Salmo 82, versículo 6? Ay, hermanos, ya lo he repetido varias veces. Exacto. Entonces se cogen de ese versículo para decir: usted es Dios. ¿No lo ha leído? Léalo. Ahí la Biblia lo dice: vosotros sois dioses. Hermanos, qué engaño del diablo. Cuando Dios habla de que vosotros sois dioses, está hablando de los jueces de Israel, porque Dios es el juez justo y le dice a los jueces de Israel: ustedes son como jueces, como el juez santo, deben actuar con justicia, porque son como un Dios aquí en la tierra para hacer justicia. Pero no es que ya son diositos pequeños que pueden entonces hacer como Dios, no. Son los seres humanos que Dios ha puesto para aplicar la justicia, los jueces de la tierra. Nuestras traducciones lo traducen como jueces, porque Dios es el juez justo y quiere que sus jueces sean justos.
Pero hermanos, eso es lo que quieren los falsos profetas, que ellos pongan la confianza en usted. Por eso le dicen, usted es un hijo del rey. Entonces un hijo del rey pues tiene todo lo que quiere, porque los reyes le dan a sus hijos todo lo que quieren. Y también los falsos profetas dicen, y no saben que el poder está en la lengua, el poder de la muerte y de la vida está en la lengua. ¿O es que no ha leído Proverbios 18:21? Y usted, ¿verdad? Sí, claro, todo lo que declare usted con la lengua, eso le vendrá. Entonces no declare que está enferma. No, porque entonces por eso se enferma más. Luego, otro versículo que cogen los falsos profetas para enseñar una doctrina de la divinización del ser humano. Usted es Dios, declárelo. Usted tiene poder en su lengua, declare, porque lo que usted declare, eso le vendrá. Sí, cómo no. Eso dijo el diablo al Adán: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces Dios, que había hecho al Adán solo para el bien, pero con libre albedrío, entonces dijo el Adán: bueno, voy a conocer el mal y seré como Dios. Hermanos, hay tantas falsas doctrinas y el diablo tuerce la palabra de Dios. Hace tiempos, como ilustración doy esto, hace tiempos yo pensaba que todos los que oraba recibían sanidad divina. Y como Dios me mostró que Él sí sana, pues yo creía que todos se sanaban. Hasta que Él me enseñó que no, que es el que Él quiera, a quien Él quiera, cuando Él quiera y donde quiera. Porque el sanador es Él, no es el pastor. Y lo aprendí a golpes. Pero un día recibí, no sé quién lo envió, porque ni lo pedí, un libro que decía: yo soy. El yo soy es Dios. Porque Él dijo, cuando Moisés le preguntó, bueno, ¿con qué nombre voy a llevarle a los hijos de Abraham allí en Egipto? Pues dígale, el yo soy me envió. Entonces este libro torcía el yo soy para decir, el yo soy es Dios. Entonces el yo soy está en su corazón. Entonces declare, yo soy sano, yo soy. Y yo dije, pero Señor, ¿qué está enseñando ese falso profeta que escribió ese libro? Y decía, el yo soy sana hoy. Está enseñando que usted es el yo soy. Y no se da usted cuenta, porque así son las falsas enseñanzas. Hermanos, Dios nos prometió un verdadero profeta y Él lo envió. A Él oíd, y así no será engañado. Por favor, miremos Deuteronomio capítulo 18. Está la profecía que Dios le dio a su pueblo cuando Moisés era el profeta de Dios, que Dios lo había llevado para sacar a Israel de la esclavitud. Y en Deuteronomio 18, versículo 15, dice así. Usen su Biblia, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis, conforme a todo lo que pedís a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Y paso al versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Escuchen eso, porque esto es tremendo, hermano. Dios le promete a Moisés que va a levantar un profeta, como levantó a Moisés, va a levantar un profeta, pero que va a hablar la palabra de Dios. Y que aquel profeta que no escuche, Dios le va a pedir cuentas a esa persona. ¿A cuál profeta se refiere? Muy bien, hermanos. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. Muy bien, hermanos. Vamos a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, no vamos a leer todo porque es largo. Es el testimonio del primer mártir
llamado Esteban. Antes de que lo mataran a Esteban, él entonces le explica al pueblo de Israel y a sus dirigentes que Dios, que había levantado a Moisés, iba a levantar un nuevo profeta, un profeta que teníamos que escuchar, y que ese profeta era el justo, el recto. Y entonces ahí en Hechos capítulo 7, el versículo 37, Esteban se refiere con estas palabras. Dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y no voy a leer otros versículos, paso al versículo 32, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Dios justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas se enfurecían, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, el mismo mártir, primer mártir de la era cristiana, dice: ese es el profeta que Dios había anunciado a través de Moisés, y a él debemos oír. Por eso, cuando Jesús fue bautizado por Juan, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y estando allá Jesús en la transfiguración, cuando él resplandece y resplandece, y Pedro, Jacobo y Juan quedan maravillados y quieren quedarse allí mirando a Jesús, escuchan la voz: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 5. Y el escritor de Hebreos, y aquí los remito a la lectura que nos hizo hoy nuestro hermano César, de Hebreos capítulo 11. El escritor de Hebreos dice de los hombres de Dios, hombres de fe, que murieron por causa de Cristo, que los apedrearon, que los aserraron, que hicieron cosas tremendas, taparon bocas de leones, ahuyentaron a reinos poderosos, pero que otros en cambio recibieron la muerte antes de negar a nuestro Señor Jesucristo, esperando la resurrección. Y estos eran verdaderos profetas de Dios. Y después de que nos da esa lista de estos hombres de la fe, hombres de Dios, héroes de la fe, nos dice: ellos, ahora capítulo 12 de Hebreos: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, o sea, todos estos buenos profetas que prefirieron morir antes que negar a Jesús, teniendo ellos como testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? Exacto, el verdadero profeta. ¿Puestos los ojos en quién? Jesús. Es cierto que esta es una iglesia luterana, y Lutero sacó a luz en el tiempo de él la palabra para que la gente pusiera los ojos ¿en quién? Por eso Lutero dijo: yo no quiero que se llame una iglesia luterana, porque yo no redimí a nadie. Es Jesús el que redimió a nuestras vidas. Pongan los ojos ¿en quién? Jesús nuestro Señor. Y por eso Él en su tiempo dijo: hay que recibir el cuerpo y la sangre del Señor, no solamente la hostia, sino el cuerpo y la sangre del Señor, porque son los dos elementos que el Señor dejó para nuestra salvación. Entonces, hermanos, por eso, si ponemos la mira en Cristo Jesús nuestro Señor, si escuchamos lo que Cristo Jesús nos enseña, si realmente se predica el verdadero evangelio de Cristo, la noticia, la buena noticia, que Cristo le perdona los pecados, entonces el Espíritu Santo le hará discernimiento
para distinguir el verdadero profeta del falso profeta. Y por último, hermanos, quisiera que ustedes tuvieran a la mano su Biblia y siempre anotaran lo siguiente. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a distinguir el falso del verdadero. Cuando un empleado del banco va al banco a trabajar para ser cajero, le enseñan que conozca bien el billete original, para que cuando lleguen billetes falsos, él inmediatamente lo distingue. Entonces, recuerden, Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, que el verdadero profeta se conoce por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Mateo capítulo 5, versículo 15 al 20. Entonces es bueno que usted lo anote, porque así lo dice Jesús nuestro Señor. Mateo capítulo 5, versículo 15 al 20, dice lo siguiente. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y Gálatas capítulo 5 dice: los frutos, o el fruto del Espíritu Santo, es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, humildad. Por esos frutos conocen al verdadero profeta. Porque el falso profeta es un ambicioso que siempre quiere enriquecerse y sacar partido. El otro ejemplo es de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: porque aquellos falsos profetas no creen que Jesús vino en sangre y carne. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probáis los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, humano 100%, divino 100%, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de todos aquellos que están en contra de Cristo. No confiesan que Jesús es el Señor del cielo y de la tierra. No confiesan que Jesucristo es nuestro Salvador. Y también dice Jesús en Mateo 24, que ya lo leímos, que muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Ese yo soy, y usted puede hacer esto, es el engaño del diablo. Un verdadero profeta predica la ley y predica el evangelio. Un verdadero profeta de Dios denuncia el pecado, no lo apapacha. Un verdadero profeta le dice a las personas que se arrepientan, que se aparten de su mal camino. Un falso profeta dice: no, tranquilo, eso yo le perdono, eso tranquilo, siga así. Un verdadero profeta presenta a Cristo y explica lo que cuesta seguir a Cristo. No es que seguir a Cristo, ¡ay, ahora va a ser todo de maravilla! No. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Tomar la cruz y poner los ojos en Él. Y tomar la cruz es enfrentar los problemas, las tristezas, las angustias, las divisiones que se forman en la familia. Pero orar y confiar poniendo los ojos en Jesús. Y Jesús nuestro Señor, entonces, nos ayudará a seguirlo. Y el Espíritu Santo de Dios entonces le hará discernimiento. Entonces, mi consejo para concluir es este: ¿qué mensajes escucha usted por el WhatsApp? ¿Cuáles son los que más le gustan? ¿Aquellos que le dan prosperidad? ¿Cuáles son los que le llaman más atención? ¿Mensajes de escatología? ¿De positivismo? ¿Realmente sabe lo que cuesta seguir a Cristo? Los predicadores, profetas, maestros
¿Le explican las consecuencias del pecado? ¿Realmente los llaman al arrepentimiento? ¿Su fe en quién está puesta? ¿En usted que declara? ¿O está puesta en Dios? Y le dice Dios, hágase tu voluntad y no mi voluntad. ¿Cuáles son las visiones que usted cree? ¿Cuáles son las interpretaciones de sus sueños? ¿Eso es lo que usted cree? ¿En sueños? ¿En visiones? ¿Y no obedece lo que dice la palabra de Dios? Hermano, pues está mal. ¿Qué dice la palabra? El verdadero profeta es Cristo Jesús. ¿A Él qué? Oír. A Él oír.